Démosle la honra a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, se pueden ubicar por este otro lado para que demos inicio, mis hermanos, a la segunda parte de la enseñanza de la palabra del Señor, lo cual nos gozamos grandemente el día de ayer para la gloria de nuestro Padre con la enseñanza que nos entregó, y hoy la terminaremos porque Dios quiere bendecirnos. Tenemos el título de nuestra conferencia: No a la esterilidad de la iglesia. Y algo estéril es algo que no produce fruto ni nada. Y no así solamente en los seres humanos o en los animalitos, sino que también hay tierras que son estériles, y plante usted lo que plante, no produce. Bendito es el Señor. Y en esta mañana vamos a ver esas tierras estériles, cómo se convierten en campos fértiles, o cómo convertirlas en campos fértiles. En el área espiritual, nosotros podemos también ver, porque la enseñanza se trata de la fertilidad, cómo nosotros como hijos del Señor podemos ser fértiles, aún pensando que somos buena tierra, porque estamos en la casa del Señor, porque cantamos, porque oramos, porque alabamos a Dios. Pensamos a lo mejor que somos buena tierra, porque permanecemos en el camino del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que el mejor cristiano no es el que está todos los días en la casa del Señor. Si no tiene frutos, podemos estar una vida perseverando en el Evangelio y llegando a una casa de oración. Pero si no tenemos frutos, entonces no seríamos fértiles, ¿verdad? Ayúdenos el Señor. Bueno, vamos a tener la cita bíblica en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 22. Una palabra maravillosa que nos habla directamente nuestro Dios a nuestro propio corazón. Y con reverencia vamos a dar lectura. Usted se pone sobre sus pies y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22. Dice la palabra de Dios: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que usted tiene para nuestras vidas en este momento, de tenernos reunidos, congregados, para entrar, Padre mío, a la enseñanza de tu palabra, lo que usted ha preparado para nuestras vidas a través de este título de enseñanza que nos ha dado, de tierras estériles convertidas en campos fértiles. Padre mío, queremos ser usados por usted en esta hora de la mañana. Creo que usted pondrá su palabra en nuestra boca. Nos dará, Señor, la bendición de abrir nuestro corazón, de rendir nuestra voluntad en su presencia, para poder, Señor, examinarnos también
y ver, mi Dios del cielo, el resultado en nosotros mismos como hijos suyos. ¿Qué clase de tierra somos, eterno Dios? ¿Somos buena tierra o somos, amado Dios, como esa tierra que está junto al camino, que nadie se preocupa de ella? ¿O somos esa tierra que está en pedregales, donde se siembra la semilla, luego, Padre, como no tiene profundidad, amado Dios, se seca? Padre mío de los cielos, como allí, Dios del cielo, donde están los espinos, bendito Dios, su palabra nos habla de diferentes clases de tierra. Y también nos habla de buena tierra, donde ha caído la semilla. Amado Dios, te damos gracias porque en nuestro corazón un día usted permitió que esta semilla del Evangelio cayera dentro de nuestro corazón. Amado Dios, y permitió, Señor, como dice su palabra, que uno riega, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da usted. Permitió que germinara esa semilla, amado Dios, y brotara en nuestro corazón el deseo, el anhelo, Padre mío, de germinar, el anhelo de servirle, de amarle, de bendecirle y adorarle, Padre mío, hasta cuando nosotros estemos aquí en esta tierra, Padre mío. Pero mi Señor, ¿faltará algo en nuestras vidas? ¿Faltarán los frutos del Espíritu que dice su palabra? En mí sí faltan, Señor. Sí faltan, Padre. Y usted quiere, Dios del cielo, que a través de esta palabra podamos examinarnos. ¿Qué nos falta para poder ser una buena tierra? Una tierra que se convierta, amado Dios, en un campo fértil, donde la hermosura suya, donde su gloria, Padre, se pueda contemplar, se pueda experimentar, la podamos vivir, Padre mío de los cielos, en su voluntad. Usa, Padre, este instrumento inútil. Señor, me pongo detrás de su presencia. Oh Dios, usted conoce mi incapacidad, pero reconozco en toda su gloria, en todo su esplendor, de que usted es el que me enseña, el que me educa, y también a su pueblo. Rendimos nuestra voluntad ante usted en esta hora. Tome nuestros pensamientos, amado Dios, que no nos desviemos del objetivo por el cual usted nos tiene reunidos, porque mi Señor, usted tiene algo que entregarnos a cada uno, y yo lo voy a recibir con su ayuda, y su pueblo también. Muchas gracias, mi Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Rey de Gloria, yo te pido humildemente, Padre mío, que tú tomes el control. Te damos gracias por este privilegio que nos das hoy, por las cuales, Señor mío, la palabra que cada día tú nos regalas, la vida, mi Señor, podamos disfrutarla en tu voluntad. Amado Dios, aunque muchas veces no la apreciamos por el afán cotidiano que tenemos, eterno Señor, pero hoy hemos dejado todo. Sí, Señor, todo nuestro afán, todo nuestro quehacer, para dedicarlo para ti este día, Dios del cielo, amado Dios eterno, e impregnarnos de tu presencia, la cual, Dios del cielo, abrimos nuestro corazón en esta hora, para que la presencia de tu Espíritu, oh mi amado Dios, se manifieste y se revele, amado Dios, por misericordia, por amor a tu nombre, de acuerdo a tu voluntad, Padre.
cuántos de tus hijos, amado Dios de los cielos, oh bendito Padre, están viviendo un desierto en su vida espiritual. Sí, Señor, cuántos matrimonios, como familia, amado Padre, como hijos, en toda área, Señor, se viven desiertos, eterno Dios, pero usted tiene el antídoto de acuerdo a su voluntad y por su palabra para dar sanidad en este día, amado Dios, a todos estos desiertos que se están viviendo en tu pueblo, especialmente, eterno Dios de los cielos, sin saber muchas veces la dirección donde ir o qué tomar, Padre mío, pero usted nos dice que es necesario que pasemos por desiertos, porque allí usted trabaja, allí usted, mi Señor, nos forma, bendito Padre. Y si no vivimos estos desiertos, eterno Dios, no conoceremos lo que usted, mi Señor, saca a la luz de nuestras propias vidas, eterno Dios, porque usted es el que transforma, Padre mío de los cielos, y creemos que en esta hora terminaremos bendecidos a través de tu palabra, eterno Dios de los cielos. Lo creemos y lo aceptamos y lo vamos a experimentar con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. El Señor nos ayude y que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Aquí tenemos, mis hermanos, una palabra tenemos una hermosa palabra, una conversación. Que hay alguien que le dice a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada la ciudad es buena como mi Señor ve. Si nos transportamos por la fe y llegamos a un lugar y vemos a nuestro alrededor una ciudad hermosa, tal vez, vamos a decir, como cuando venimos entrando a Constitución. Cada vez que yo entro por este lugar, gracias Señor, mi amado pueblo, digo yo, hermoso, porque se ve el mar, se ve el río, se ven los cerros, se ve todo. Entonces alguien que no conozca puede decir: mira qué bonito lugar, ¿no lo ves? ¿No encuentra bonito usted su tierra de Constitución? Hermosa, hermosa. Y aquí podemos ver a Eliseo con su criado en una conversación. He aquí, le dice, el lugar donde está sentada la ciudad es bueno, como mi Señor lo ve. Pero había algo que el criado sabía y Eliseo no sabía. Le dice: más las aguas son malas. Te invito a probarla, mi Señor. Por ejemplo, como especulando, como uniéndolo a la conversación. Te invito a probar las aguas, mi Señor. Además, estas tierras son infértiles. Nada se puede plantar. Nada produce. Nada cambia. Entonces,
mis hermanos, podemos ver nosotros en lo que es cotidiano de nuestra vida, que cuando hay aguas insalubres no se pueden beber, ¿verdad? Amén. Cuando hay aguas contaminadas, tampoco. Amén. Podemos tener mucha sed y podemos estar viendo ese tipo de agua, como es ver el mar. Usted puede ver ahí el mar, una embarcación de fondo, y allí, aunque es mucha el agua, esa agua no se puede beber. Para nosotros tener esa vida que tenemos, no podemos beber agua de mar, a menos que sea tratada, porque ahora hacen el tratamiento de las aguas para poder beber. Tampoco podemos nosotros ver que un río contaminado, aunque sea dulce el agua, tampoco nosotros la podemos beber. En la ciudad que se le dice a Eliseo, en este pasaje, no hay agua para beber. No hay agua. ¿Por qué? Porque era salada, no se podía beber. Un agua salada tampoco sirve para regar las plantas. Bendito el Señor. Entonces, unas aguas contaminadas, si tomamos de ella, corremos el riesgo de enfermarnos, aún llevarnos a la muerte. Sí, Señor. Por todos los gérmenes y bacterias que entran a nuestro organismo. Amén. Y nos enferman y van a traer muchas consecuencias. Sí, bendito el Señor. Amén. Consecuencias estomacales, que de no tener un tratamiento efectivo no vamos a poder sanar. Bien, a través de la palabra del Señor nos dice que este tipo de agua, tanto salada como agua contaminadas, aunque sean dulces de ríos contaminados, tienen que tener un tratamiento de descontaminación. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor, porque si nosotros lo asimilamos a lo que es nuestra vida espiritual, aquí nos dice el Señor de que para poder descontaminar esa agua de esa ciudad, la palabra del Señor nos dice la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, de que Eliseo, perdón, está en la cita bíblica, no está aquí. Eliseo le dice y le da una orden al criado y le dice: traed vasijas para poner sal. La sal es un agente, mis hermanos, descontaminante. Es algo, no es eso la palabra en sí, pero mis hermanos, la sal es algo que protege, que ayuda para que, por ejemplo, la carne no se eche a perder. Sí. Para que no se eche a perder. Usted puede salar carne, ponerla al sol, se transforma en charqui. Usted el pescado lo sala, lo pone al sol, también se vuelve en charqui. Y eso después, cuando dura tiempo, y si lo queremos ocupar, entonces nosotros lo ponemos a remojar, lo lavamos bien lavado y lo cocinamos. No queda como algo
fresco como si lo compráramos en el momento para consumir. Pero qué rico es. Qué rico es el charquicán de pescado seco al menos. Sabrosísimo. Bueno, Dios a nosotros nos compara como la sal de la tierra. El profeta le dice, traedme sal, porque a través de poder hacer ese preparado con sal, aquellas aguas de esa ciudad iban a ser aguas dulces con ese tratamiento e iban a poder beber. Y como Dios a nosotros nos compara como la sal de la tierra, lo cual dice aquí en Mateo capítulo 5, verso 13, nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Usted puede ver que la sal, si le ponemos agua, se desvanece el agua, la sal, y nos sirve para volverla a ocupar. Entonces, para poder sazonar, esa sal no sirve. Bendito es el Señor. Como hijos del Señor, nosotros, que Dios nos compara como la sal de la tierra, si nosotros no tenemos ese componente que Dios pone en nuestras vidas, ese componente con el cual nosotros podemos descontaminar al mundo a través de la palabra del Señor, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conversación. Si no hay esa sazón de hijo de Dios, ¿cómo vamos a poder convertir una tierra estéril de afuera para que se convierta en un campo fértil? Amén. Nuestras palabras van a ser como vacías, aunque nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Si la gracia de Dios no está en nuestras vidas, si el Espíritu Santo de Dios no gobierna nuestras vidas, ¿cómo podremos nosotros llegar al corazón de las almas con el mensaje del Señor? De cierto, quien hace la transformación es Dios a través del Espíritu Santo de Él. Pero nosotros somos la sal de la tierra. A nosotros nos ocupa nuestro Dios. Bendito es el Señor para poder extender el reino de los cielos. Su palabra nos dice aquí en Colosenses capítulo 6, en el verso 4, sea nuestra palabra siempre con gracia. Es un consejo que nos da Dios a través del apóstol Pablo, que lo que usted y lo que por mí pueda salir, pueda ir esas palabras dirigidas con la gracia del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Sazonada con sal. Sazonada. Algo preparado, porque algo que está sazonado, por ejemplo, una carne sazonada, es porque se preparó para que esté así. Y nosotros, nuestra preparación es a través del servir al Señor. Amén. Dios nos prepara, sí, Dios nos capacita, sí, Dios nos educa, una vez al ser transformados en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que sean nuestras palabras siempre con gracia. A veces carecemos de esa gracia, mis hermanos. Sí, Señor.
como hijos del Señor, carecemos de esa gracia sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno. Porque si Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra, es para que nosotros la pongamos por obra. No solamente para que la oigamos la palabra del Señor, sino para que la pongamos por obra en nuestro diario vivir. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Ahora, en Efesios, capítulo 4, verso 29, la palabra del Señor nos dice que por su boca y por mi boca no debe salir nada corrompido. Nada corrompido. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su transformación, Él nos va limpiando de adentro hacia afuera. Él toma el control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, dice su palabra, porque Él los escudriña. Y si usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, entonces vamos a poder aprender de su palabra y la vamos a practicar. La vamos a practicar y la vamos a transmitir como Dios quiere, no como nosotros queremos, mis hermanos. Entonces, como Dios nos va cambiando de adentro para afuera, si en la vieja vida habían palabras indebidas en nuestro vocabulario, Dios va cambiando, va sacando, va limpiando esas palabras, va limpiando nuestra boca. Bendito el Señor. Cambia nuestro vocabulario, cambia, porque Dios nos empieza a podar. Sí, Señor. Todos esos ganchitos malos que son estorbo en la obra de Él, para que seamos un testimonio vivo de Él. Amén. Bendito el Señor. Sí, mi Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos diariamente en poder nosotros vivir en el temor del Señor. Porque si el temor de Dios está en nuestras vidas, entonces nosotros no lo vamos a desagradar a nuestro Dios. No vamos nosotros a decir cosas que no corresponden como un hijo de Dios. Vamos a ver en nuestra propia vida cómo el Espíritu Santo va, mis hermanos, a trabajar y va a poner ese freno en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la obra perfecta de Dios en el cristiano, que tiene que estar dentro de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos ser luz, como dice su palabra, además de ser sal para el mundo, luz del mundo, porque Él es la luz. Bendito el Señor, porque Él nos sazona. Ayúdenos nuestro Padre. Dice, si no, la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Porque, mis hermanos, muchas veces nuestras palabras, en vez de edificar, corrompen las buenas costumbres. Corrompen, mis hermanos, el servicio espiritual de muchos cristianos. Hay, mis hermanos, no es bíblico, pero dice, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si nosotros andamos con alguien que no tiene nuestro idioma espiritual,
Las costumbres muchas veces se van arraigando, se van apegando. Y luego retomamos las mismas palabras. Palabras mundanas, palabras feas, suenan feas en la boca del cristiano. Y yo he escuchado muchos y muchas que toman palabras, dichos mundanos, para la conversación. Y se ven feas, mis hermanos. Dios cambia nuestro vocabulario, nuestra manera de comportarnos, porque Dios dice que nosotros tenemos que edificarnos unos con otros, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de que con nuestras palabras los que nos escuchan puedan encontrar algo diferente a nosotros en toda área de nuestra vida. El apóstol Pablo le aconseja a los hermanos de allí de Éfeso que se cuiden, que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Ayúdenos al Señor para que en todas partes, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra casa, en la feria, donde andemos en el colegio, podamos alumbrar y sazonar sin palabras. Te van a decir, hay algo diferente en esta persona. Y después va a ser tanto la inquietud que le van a decir a usted, ¿usted es evangélico? ¿Es evangélica? ¿Usted es cristiana? ¿Ustedes son siervos del Señor? ¿No le ha pasado? Nos ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios da testimonio de nosotros. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice allí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15-16, sino santificad a Dios. Somos llamados a buscar la santidad, mis hermanos, a tener un comportamiento como la palabra de Dios nos enseña, porque de esa manera vamos a estar honrando a Dios. Santificar a Dios, dice su palabra, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda, razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque somos diferentes. La semilla del Evangelio ha caído aquí en nuestros corazones y esa empezó como una metamorfosis en nosotros. Hacer un cambio, mis hermanos. A veces ese cambio es radical, de inmediato, pero a veces toma su tiempo, porque los tiempos nuestros no son del Señor. Y Dios va podando los ganchitos, mientras tanto que usted y yo nos dejamos podar. Si nosotros no nos dejamos podar, entonces, mis hermanos, vamos a permanecer así, con esos ganchos que no dan frutos, con esos ganchos que solamente van a quitarle la savia a los otros ganchos que sí van a dar frutos. Vamos a estancar, en otras palabras, el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y las vamos a mantener ahí, como nos hablaba el Señor. A veces llevamos una vida dentro del cristiano, nos decía el Señor ayer por la mañana, una vida y marcando el paso, y nunca hay un crecimiento, y nunca hay frutos. Y eso se ve, como decía el Señor ayer, se ve, mis hermanos, porque Dios da testimonio, bendito el Señor. Y nuestros hechos nos van delatando, nuestras conversaciones, ¿qué hay dentro del corazón? Entonces, mis hermanos, Dios nos bendiga. Dice el verso 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros
como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, que para que aquellas personas que muchas veces se levantan en contra del pueblo de Dios, murmurando, calumniando, que no tengan la razón, que nosotros no seamos o no les demos la razón. Si ellos lo hacen, que lo hagan por cosa de ellos, pero que yo no sea un motivo para que los de afuera me calumnien en mi realidad. Ayúdenos al Señor. Consejos que nos da la palabra de Dios a través de los apóstoles. Entonces, resumiendo, la palabra de Dios nos dice en Lucas, capítulo 14, verso 34, hablándonos a nosotros, porque la palabra de Dios es para nosotros hoy. Amén. Dice, buena es la sal. Porque una sopa, una comida, un pan sin sal, no es muy agradable. Es más sano. No es agradable comerlo. Usted lo puede comer algunos días, pero después echa menos la sal. Entonces, dice, buena es la sal. Pero si la sal se hiciera insípida, si la sal se desvaneciera, ¿con qué se sazonará? Cuando faltaba la sal en tiempos de mi niñez, recuerdo que entre vecinas, las mamás, cuando no tenían algo, nos mandaban a los hijos, anda, dile a la vecina que se me presta un poquito de sal, si me presta un poquito de azúcar, si me presta una papita, si me presta un poquito de fideo. Tiempos muy difíciles económicos que pasamos en nuestra niñez. Entonces, mis hermanos, cuando no hay, se necesitan las cosas, pero cuando no hay, si la sal se desvanece en su casa, ¿con qué va a sazonar si usted quiere sazonar algo? Le puede echar esa sal desvanecida o esa sal insípida, pero no le va a sazonar. No le va a sazonar. Bendito sea nuestro Dios. Tal vez nos vamos a comer aquello, pero no va a tener el sazón. Bendito el Señor. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil la sal insípida. ¿Y qué hacen con ella? La arrojan fuera, dice la palabra del Señor. En esos tiempos, mis hermanos, la sal era sacada del mar muerto en la época de los apóstoles y no se conservaba mucho tiempo la sal, se ponía insípida, se desvanecía. Entonces, no servía ni siquiera, mis hermanos, para poder darle el sabor a las comidas, ni tampoco para echarle a la tierra y fertilizarla. No servía. Y tampoco servía, como dice la palabra del Señor, ni para el muladar. Porque también le ponían sal al estiércol de los animales para abonar, para fertilizar. Entonces podemos ver que en lo natural la sal desvanecida no sirve para nada. Eso quedó claro ya, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Y por nuestra experiencia también, ¿o no? Nosotras que cocinamos todos los días. En lo espiritual, si yo no doy frutos, si usted no da fruto, no va a poder sazonar. No vamos a poder sazonar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a entrar al montón, a los cristianos del montón, de los llamados. Porque la palabra de Dios dice que hay llamados y hay escogidos.
Los llamados son los que van, pero los escogidos son los Daniel, son Sadrach, Mesach, Abednego, aquellos que escogieron en el palacio para darle un alimento diferente que comía el rey a lo que comía el pueblo, o lo que comían los demás del palacio. Entonces el escogido es diferente al llamado. Bendito el Señor. El hijo verdadero es diferente al hijo llamado. Aunque los dos tienen posibilidades de salvarse. Sadrach, Mesach, Abednego decidieron no contaminarse con la comida del rey. Fueron escogidos para que comieran de la comida del rey, pero ellos decidieron no contaminarse, porque ellos habían conocido a un Cristo vivo y le servían también. Entonces ellos sabían de que la comida que el rey comía era buenísima, hermano, sabrosa. Pero ¿por qué no la comieron? Porque esa comida, esa carne, esas exquisiteces eran sacrificadas a los ídolos. A los ídolos. Y un cristiano se contamina con la idolatría, lo dice la palabra del Señor. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Decidieron comer legumbres, algo que a muchos no les gusta, pero en obediencia a las enseñanzas que recibieron, ellos no se contaminaron. Porque lo contaminado contamina más. Bendito el Señor. Si tomo agua contaminada, voy a contaminar mi estómago, mi organismo, y puedo sufrir severas consecuencias. Hasta en la muerte, mis hermanos, podemos llegar. Entonces, estamos claros que si como hijos de Dios no damos la luz suficiente para que aquellos que nos ven puedan ver esa transformación, ese cambio, y querer ser como aquellos canutos, como aquellos evangélicos que con dificultades, que con enfermedades, que con tantas cosas que vivimos y pasamos en el desierto de este mundo, como toda gente, somos diferentes. Somos diferentes porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que trabaja en nosotros y nos hace ser diferentes a los que aquellos que no conocen al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Entonces, el profeta Eliseo hace que le traigan sal y allí esparcir esa agua salada, y Dios hace el milagro. Porque nosotros somos humanos, no hay poder en nuestras vidas. Usted y yo sembramos la semilla, hablamos de Cristo, de su palabra, de la transformación, pero el cambio lo hace Dios. Cuando Dios le usa a usted para entregar un mensaje poderoso, y ese mensaje poderoso llega al corazón de la gente, no fue usted el que la trajo al Señor, no fui yo. El Espíritu Santo de Dios clavó esa palabra en el corazón. Y Dios comenzó esa transformación. Bendito sea nuestro Dios. Y esa semilla de la vieja vida empezó a morir aquí adentro. El deseo de vivir como mundano, el deseo de fumar, el deseo de bailar, el deseo de tantas cosas que ofrece el mundo, empezaron a morir en nosotros. Y la palabra de Dios comenzó a germinar. Y usted la empezó a regar. Cuando empezó a ir a los cultos, cuando comenzó a escuchar palabra de Dios, cuando empezó a cantar alabanzas, cuando usted decidió no juntarse con
con sus amistades que no le entregan nada de edificación. Empezó esa semilla a germinar y el riego que usted le da a esa semilla es como va a ser, es como el crecimiento que va a tener y como los frutos que va a dar. Así es, Señor. Bendito es el Señor. Amén. Eso es lo que hace, mis hermanos, el agua saludable. Porque el agua saludable da vida. ¿Usted cree que esa agua puede darle vida a alguien? No. No, mis hermanos. Una vida desordenada, una vida vacía, ¿qué le va a entregar a otra vida? Dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así es, Señor. Entonces, mis hermanos, si hay contaminaciones en nuestra vida, porque a través de la palabra Dios nos va examinando y nosotros también, ¿o no? Amén. Si hay contaminaciones en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que ir atesorando. Señor, que tu palabra vaya cayendo en mi corazón, que yo la pueda atesorar para en el momento dado, Señor, yo ponerla por obra en mi diario vivir. Entonces, mis hermanos, podemos ver que cuando Dios hace un cambio, cuando Dios hace ese tratamiento y nos descontamina de las cosas del mundo, ya no pertenecemos al mundo. Amén. Ahora, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, mis hermanos. No somos del mundo. Ahora somos propiedad de Dios. Amén. Ahora es Él el que toma las riendas de nuestra vida Amén. y tiene bajo control aún nuestros pensamientos. Si nosotros le damos el lugar debido al Señor que opere en nosotros. Dios se encarga, mis hermanos, de hacernos aguas saludables, aguas que se puedan beber, de limpiarnos. Él se encarga de limpiarnos y quedar como algo hermoso que brilla en medio de las tinieblas, como esa luz en medio de la oscuridad. Es usted y yo, mis hermanos. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? Hágase esa pregunta. ¿Sus vecinos la quieren a usted? ¿Por qué la quieren? ¿No la quieren? ¿Y por qué no la quieren? Cuando usted va allí, camino a la casa del Señor, ¿qué dicen sus vecinos de usted? ¿Qué dicen de mí? ¿Ha escuchado buenos comentarios? Que la gloria sea para Dios. Amén. Así es, mi ¿Ha escuchado malos comentarios? Preocupémonos, Sí, Señor. porque somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque cuando vamos al templo, muchos que no pueden estar dentro de sus casas pueden decir, para ser canuto como esa mejor no soy. Mire, tanto tiempo que va y todavía miren lo que hace, porque somos carta leída, Amén. porque tenemos una nube de testigos. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando Dios hace un cambio, lo hace de adentro hacia afuera. Así es, Señor. No quedamos santos. No, mis hermanos. Somos llamados a ser santos. Pero no somos santos. Somos humanos. ¿Que tenemos que buscar la santidad? Sí que tenemos que buscar la santidad. Porque sin santidad, dice Dios en su palabra, nadie verá al Señor. Bendito Dios. Pero eso ya no depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Bendito el Señor. Permita Dios que nuestros vecinos nos vean como esa luz en medio, mis hermanos, de la oscuridad. Y como esa agua clara donde la luz se refleja. Cuando nosotros miramos la luna llena allí, cuando está sobre el río Maule allí, el río se ve precioso, mis hermanos. Y esa luz hermosa.
y nos deleitamos en contemplar esa maravilla que no todos tienen la oportunidad de ver, porque en no todas partes de nuestro país hay ríos, ni tampoco mares. Bendito el Señor. Entonces, Dios se encarga de hacer esa transformación en nuestras vidas. Como Dios transformó aquellas aguas saladas de aquella ciudad para que empezara la gente a fertilizar, a plantar. Y empezaran, mis hermanos, a hacer una ciudad hermosa, buena, con agua dulce que diera vida y la gente produjera para su sustento y también para su economía. Vamos a Isaías 32, verso 15, dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí hay algo, mis hermanos, hermoso que descubrir, hermoso. Digo, mis hermanos, hermoso, porque hay una palabra tan corta que nos va a traer todo lo demás. Si usted se fija en el texto, al comienzo dice hasta. Una palabra muy importante para nuestras vidas. Porque si esa palabra no estuviera en ese texto, podríamos tomar nosotros esa lectura más livianamente, como una lectura que va a estar un poco desapercibida. Digo un poco porque está la palabra del Espíritu de lo alto, que es la palabra más grande del mundo, que es el Espíritu Santo. Pero antes del Espíritu Santo, esa corta palabra de 5 letras que podemos ver ahí, dice hasta. Y es muy decidora. Hasta que el agua no caiga sobre esa tierra reseca. Va a seguir siendo una tierra inhóspita. Una tierra, mis hermanos, que no pueda producir, que no se pueda plantar. Bueno, se puede plantar, pero que no va a producir. Porque nosotros podemos plantar aún en esas grietas de esa tierra, sabiendo que no va a producir porque está toda agrietada, está reseca, no tiene agua, no tiene humedad en profundidad, porque se nota en lo exterior. Cuando los cristianos no tienen esa humedad de Dios, o no tenemos esa humedad de Dios en nuestras vidas como tierra, porque usted y yo somos tierra, tierra en las manos de Dios, porque de la tierra fuimos formados. Entonces, mis hermanos, vamos a estar igual que esa tierra. Vamos a escuchar la palabra de Dios y tal vez caiga una semilla en una grieta, pero esa semilla no va a reproducirse, no va, mis hermanos, a brotar. Es así cuando hay corazones duros, resecos, dentro de los templos y no tienen agua viva, de los cuales el Señor le dijo a aquella mujer: si bebieres del agua que yo te daré. Entonces, mis hermanos, hay corazones que les resbala la palabra del Señor. No la toman, no la atesoran y llevan una vida dentro de las iglesias. Y cuando la palabra de Dios no hace vida en los corazones, imposible que se vaya a manifestar el cambio. Si esa tierra reseca, si esa tierra árida
Si ese desierto que se ve a la derecha, mis hermanos, no tiene un cambio, no se produce un cambio poderoso de que puedan correr manantiales y alcanzar esas tierras, jamás van a producir. Mientras tanto que el cristiano no se deje guiar a través del Espíritu Santo, no va a poder tener una vida espiritual en Cristo. No va a poder, mis hermanos. Es como el agua necesaria, como para esas tierras. Bendito el Señor. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que el pueblo de Israel, un pueblo pequeño en cuanto a superficie, en cuanto también a habitantes, no es como otros países, pero sí con algo de mucho valor, que es el pueblo que Dios escogió para sí. Pequeño en superficie, pequeño en habitantes, pero es uno de los pueblos poderosos del mundo. En toda área. En la tecnología, en cuanto a doctorado de la ciencia, en cuanto, mis hermanos, en la agricultura, es uno de los países que aún en ese desierto, mis hermanos, entrega el 60% de agricultura al mundo. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? Dios le ha dado sabiduría de tal manera a ese pueblo que ha podido, mis hermanos, ellos preocuparse, estudiar, ver los pormenores, todo para convertir esos desiertos en tierras fértiles. Mis hermanos, en tiempos de pandemia, el comandante de Israel hizo como un resumen de la vida de ese pueblo de Dios, y allí, mis hermanos, dio a conocer todo lo que Dios había hecho con ese pueblo. Bendito el Señor, un comandante de este pueblo de Israel. Y yo me quedé asombrada porque, mis hermanos, si hay algo para la gloria de mi Padre que hay en mi persona, que no es mío, usted conversa y a mí no se me escapa una coma de lo que usted conversa. Soy rapidísima para escribir. Y yo, cuando empecé a escuchar como le dijera yo, el discurso del comandante, porque se habían levantado los enemigos como hoy día, entonces él preparó ese discurso y empezó a darle. Cuando Israel dejó de ser nación, después cuando en una guerra de 6 días en el año 70 tomó el corazón de él, que fue la capital de Jerusalén, y así empezó a enumerar cosa por cosa, como le dijera yo, en los adelantos, en la tecnología, en la medicina, en la agricultura, en todo eran los primeros, y se los da a entender a los enemigos. Entonces, a los pueblos enemigos que siempre han estado, mis hermanos, como dijéramos nosotros, al pesque, para atrapar a Israel, para apoderarse de las tierras que no le pertenecen, porque son pertenencia de Dios. Como usted, como yo, ¿acaso el enemigo no ha querido a usted arrebatarle la vida? Ayer me quiso sacar 2 veces y me quiso matar en la calle. Ayer, la bendición que teníamos acá, el enemigo se levanta, mis hermanos. La guerra espiritual que tuvimos aquí, en la noche y así en la mañana, los cortes de luz, interrumpiendo, porque esa es la labor del enemigo. Solo lo que quiere es matarte, amado. No tiene otro objetivo el enemigo. ¿Por qué? Porque tú eres un peligro para
Por eso Dios nos llama a santidad. Por eso Dios quiere que tu desierto, que tu tierra árida sea convertida en un campo fértil. Porque Dios te ha escogido como instrumento. Bendito el Señor. ¿Para qué? Para anunciar las gratas nuevas de salvación. Como dijo Jesús, me ha enviado Jehová a llevar sanidad al enfermo, a proclamar libertad al cautivo. Y así ese pasaje de Isaías que Jesucristo leyó allí en el templo cuando era un niño. A eso te ha llamado Dios. A eso me ha llamado Dios. Por eso tú tienes que esforzarte por beber de esa agua viva. Porque si no bebemos de esa agua viva, vamos a ser como esas tierras que no dan fruto. ¿Para qué sirve? Como nos decía la palabra de Dios ayer, ¿para qué sirve una higuera que no da frutos? Ocupa un espacio que otro árbol fructífero podría ocupar y daría beneficios. Bendito el Señor. Dios hace un llamado a no ser estériles. Bendito sea Dios. Espiritualmente tenemos que embarazarnos, mis hermanos, y dar a luz, porque Cristo viene, mis hermanos. Ayúdenos el Señor. Entonces, los israelitas en su estudio se han preocupado de tal manera de todo ámbito, en toda área, en los avances tecnológicos nucleares. Ellos son los primeros, mis hermanos. Un pueblo pequeño, reducido, en comparación a las grandes potencias del mundo, Rusia, Alemania, otros países. Es como una hormiga delante de un elefante. Bendito el Señor. Pero hay algo más grande, son pueblos de Dios. Usted, pueblo de Dios, puede ser del porte de una hormiga ante aquellos que tienen tanto dinero, ante aquellos que tienen tanta educación, ante aquellos que tienen tantos bienes. Pero no importa, tenemos lo más grande, tenemos al Señor en nuestra vida y la promesa de la salvación y de la vida eterna, lo cual esperamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Aquellos israelitas han convertido el desierto en campos fértiles, en el desierto florido, allí en Israel, mi amado hermano, y ese desierto, dice la palabra de Dios, que se puede transformar en bosques. Y usted sabe que un bosque, ¿qué es lo que es? El oro verde, pues, mis hermanos, algo precioso, algo de valor. Que el Señor nos ayude. Pero tenemos, mis hermanos, que poner hasta esta palabra, tenemos que ponerla ahí, delante de nuestros ojos, aquí como frontales, como dice la palabra de Dios, hasta que el Espíritu Santo no gobierne mi vida y tu vida. No se va a producir aquello, no vas a poder florecer, no vas a poder tener un valor delante de Dios como quiere el que quiere darte. Bendito sea nuestro Padre. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dios nos bendiga, porque la palabra de Dios es maravillosa, es gloriosa, mis hermanos. Vamos a recordar, mis hermanos, que el profeta Isaías, él, mis hermanos, no solamente profetizó acerca de la venida del Señor, no, porque podemos ver de que se asocia con el Señor Jesucristo. Isaías menciona mucho del Señor Jesucristo en sus profecías 600 años antes que el Señor naciera. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios le revelaba. El Espíritu Santo de Dios nos revela. Usted puede saber secretos, usted puede saber las cosas, mis hermanos, antes que nadie lo sepa, cuando el Espíritu Santo lo revela.
yo me gozo y le voy a contar un testimonio entre paréntesis muy pequeño que me sucedió aquí a mí. Y lo vi y después, mis hermanos, a los 2 días después, me lo confirmó el Señor por las mismas personas. Estando yo aquí, con mis ojos abiertos, el Señor me mostró algo de alguien que había aquí en este lugar. Y yo dije, pero ¿cómo? Dije yo. Ya, pasó. Después, otra vez, con mis ojos abiertos, vi lo mismo. Entonces dije yo, bueno. Y saqué mis conclusiones Ya después pasó la ofrenda y encaminándose, ya Dios me lo confirmó por tercera vez. Lo que yo había visto. Y yo miraba, pero como que algo no me calzaba, pero dije yo, bueno, la vida de cada persona la vive cada cual. Ya, entonces, a los 2 días, porque nosotros tenemos reuniones día por medio, veo yo a esa persona con otra persona conversando con mi pastor, y yo entro y le digo, voy a saludarla. Entonces le pregunto yo por lo que el Señor me mostró. Y me dice, ¿qué? Me dice, no me diga eso. Me dice esa persona, no me diga eso. ¿Y por qué? Porque no, pastora, me dijo, ¿por qué no? Y después me enteré que era de lo mismo que Dios me mostró, que estaban conversando con el pastor. Y esas personas, esos hermanos, no lo pueden mentir porque el Señor me lo mostró y era la misma conversación que tenían antes con mi pastor. Entonces, mis hermanos, las cosas de Dios, dice Dios en su palabra, son poder y potencia bajado del cielo. No es cosa humana. Cuando Dios te revela a través del Espíritu Santo. A mí me revela a través del Espíritu Santo. No importa que te digan que tú predicas humanamente. No importa. Dios sabe lo que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Amén. Sí, Señor. Entonces, mis hermanos, sigue predicando igual. Sí, Dios. Amén. Busca a Dios. Amén. 7 veces cae el justo y las 7 veces se levanta. Amén. Pero que se levante. Sí, mi Dios. Bendito el Señor. Gracias a Dios. Ayúdenos, Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros que poner esta palabra frente a nuestros ojos para que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre nuestras vidas y podamos tener el verdadero valor que Dios nos quiere dar. Amén. Bendito el Señor. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Así, mis hermanos, el Espíritu de Dios que estaba en Isaías, entonces, mis hermanos, lo profetizó 600 años antes que el Señor naciera. Y después el Señor menciona también a Isaías en muchas partes del Nuevo Testamento. Y no solamente profetizó lo que Jesús, de que Jesús lo había visto encarnado y la promesa del Rey en Cristo, que Jesús también vio a la iglesia gentil que iban a ser. No, vio muchas cosas porque el Espíritu Santo le mostró. Entonces, mis hermanos,
en este pasaje que hemos leído, podemos entonces nosotros ver que como Dios en su misericordia, mis hermanos, nos habla de milagros, milagros que pueden ser derrotados en el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hay muchos lugares, como hay muchos cristianos, también que de apariencia somos muy bonitos, como ese lugar de la ciudad que veía el criado de Eliseo, ¿verdad? Pero es solamente apariencia, porque esa ciudad era hermosa, era muy buena, pero no tenía agua y la tierra tampoco era fértil. Entonces, era solamente apariencia. ¿Cuántas veces en nosotros hay apariencia? Cantamos como los ángeles, pero ¿qué pasa en nuestras vidas, en nuestro interior? Quizás nuestra manera de ser es apariencia. Y tenga Dios misericordia, porque Dios no se equivoca, porque de lo contrario la palabra de Dios no estaría escrita, mis hermanos. Ayúdenos el Señor. Entonces, lo fundamental que tiene que haber en nuestras vidas es entonces algo que pueda dar vida, que es la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a poder tener ante la presencia de Dios y sus ojos el verdadero valor. Ayúdenos Dios para poder entrar al reino de los cielos. Mas Dios dice en su palabra, que lo que nosotros entreguemos no sea contaminado, sino traiga sanidad. Que no enturbiemos las aguas. Hoy día Dios nos trae para poder endulzar aquellas aguas amargas, aquellas aguas que no tienen vida. Aunque hayan sido muy amargas, Dios nos ha traído para darnos sanidad. Si su vida ha sido amarga, si su vida ha sido triste, si su vida, mis hermanos, no tiene sentido, Dios lo ha traído aquí para que a través de la palabra usted pueda ser sanado, restaurado. Y yo también, en el área que lo necesitemos, porque Dios escudriña nuestros corazones. Yo no me puedo esconder en la presencia de Dios, usted tampoco. Bendito sea nuestro Dios. Cuando el profeta pidió la vasija nueva, pidió que en ella pusieran sal, porque él sabía que Dios haría un milagro. Lo mismo que usted y yo, si estamos en las manos de Dios y tenemos esa fe, Dios hará milagros en nosotros. ¿Cuántos testimonios tenemos de milagros que Dios ha hecho? Tan solo con la palabra Dios hace milagros, y también como Él quiera. Que el Señor nos bendiga. Quizás fuimos tierras fértiles en algún momento de nuestra vida y nos descuidamos y estamos, mis hermanos, con falta de agua. Hemos llegado a ser tierras secas, pero aún sin nosotros pensar, el ojo de Jehová está puesto sobre nosotros. Dios no nos ha abandonado. Él no nos deja. Él no nos desampara. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, muchas veces pensamos de que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que la presencia de Dios se fue, que los dones que teníamos los perdimos y tantas cosas pensamos porque no sentimos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no es verdad. No es verdad. Dios trabaja en silencio. Dios no se aparta de nosotros a menos que nosotros nos apartemos de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad en el momento que nos volvemos a Dios, su misericordia nos alcanza nuevamente. Y no es que estemos dando lugar para que lo hagamos y total después volvamos y Dios nos recibe de nuevo. Dios nos conoce, mis hermanos. Ayúdenos nuestro Dios. Y cuando, mis hermanos, venimos al Señor, nos gozamos en su presencia. Nos derramamos, mis hermanos, y el Espíritu Santo nos toca. Y nos eleva y nos llena de la gracia del Señor.
Así es que Dios nos bendiga. Somos llamados a ser fértiles, mis hermanos. Y es un tiempo en que nosotros lo necesitamos con urgencia. Y tenemos que hacernos un autoanálisis. Si estamos heridos, no podemos tener gozo. Si hay herida en su corazón, usted no puede tener esa alegría espontánea. No, mis hermanos, se va a reflejar en nosotros lo que sentimos. Bendito sea nuestro Dios. A mí mi rostro me delata cuando estoy triste, cuando estoy enferma, cuando estoy enojada. De todas maneras me delata mi rostro. Entonces, mis hermanos, si nosotros no tenemos el gozo del Señor, necesitamos el toque divino de Dios, de poder nosotros ir a la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios se manifieste nuevamente en nuestras vidas? Bendito sea nuestro Dios. Y de esa manera vamos a empezar nuevamente a ser productivos. Hay cosas que van a ocurrir en nosotros o que no van a ocurrir en nosotros hasta que sea derramado el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, ayúdenos nuestro Dios. Hay áreas en las vidas del cristiano que no van a cambiar hasta cuando ocurra ese proceso de Dios. Hasta cuando venga ese cambio, la vida va a seguir siendo igual. Cuando Dios me cambia, aquello que estorba en mi vida desaparece. Ayúdenos el Señor. Si nosotros leemos el capítulo 32 de Isaías, vamos a darnos cuenta de cosas que en el pueblo de Israel no andaban bien. No andaban bien. Es lo mismo cuando nosotros nos miramos y hay cosas que también en nosotros no están bien en nuestras vidas. ¿Y sabe cómo sabemos? Cuando llegamos a la casa del Señor. Porque la iglesia del Señor es uno de los lugares, si es que esta iglesia persevera en la verdad de Dios, que es su palabra, entonces allí, a través de los mensajes, Dios nos habla. La iglesia es uno de los lugares donde Dios nos habla. Nos descubre el pecado, nos dice las mañas que tenemos, nos dice la pereza que hay en nosotros, nos descubre todo, mis hermanos. Ayúdenos el Señor. Entonces, quiera Dios ayudarnos, quiera Dios bendecir nuestras vidas. Si todavía la iglesia mantiene esa voz profética de la palabra del Señor y predica tal cual como está escrito, sin quitarle, sin añadirle, vamos a ver la gloria de Dios en nosotros, porque nosotros somos un recipiente que atesoramos y atesoramos y atesoramos, y en el momento dado, cuando Dios nos ocupa, allí empieza a fluir esa agua. Es como un agua que fluye y fluye y brota a vida eterna, como dice la Escritura. Ayúdenos el Señor. También, mis hermanos, hay cosas en nuestras vidas que nosotros no vemos, pero hay otros que ven las cosas que hay en nosotros, pues. Bendito el Señor. También hay cosas que nosotros vemos y no hacemos nada por cambiar. También hay caminos donde no se ve más nada que puros montones de arena. Usted camina y ve que todo es negra su vida. Ve, mis hermanos, que los obstáculos que se presentan, pero somos nosotros llamados a derribar esos obstáculos para que no nos estanquen, sino que podamos seguir adelante, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Entonces necesitamos poner un alto, meditar en esta palabra 5 letras, hasta que yo no me rinda a los pies de Cristo y busque la presencia de Dios y el Espíritu Santo sea derramado sobre mi vida va a seguir siendo pobre, va a seguir siendo infértil, mi vida va a seguir siendo, mis hermanos, un caos, y va a seguir siendo, mis hermanos, un obstáculo para que otros se salven.
Entonces, como dice el profeta Isaías, hasta que esto no suceda, nada va a cambiar. Que el Señor nos bendiga hasta que estas personas que están ahí no escuchen la voz de Dios, hasta que estas personas no se esfuercen por darle un cambio a su vida, esa vida de excesos no va a cambiar. No va a cambiar porque usted decide lo que es su vida. El Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas en la vida de muchos creyentes, de inseguridad, de vida pasada, de alcoholismo, de prostitución, de pecado, de tantas cosas, que si no, mis hermanos, se rinden a los pies de Cristo, no puede haber una transformación. No puede haber una transformación. Pero cuando nos rendimos a los pies de Cristo en espíritu y en verdad, Dios derrama esos ríos de agua viva y entra el gozo, mis hermanos, y aunque haya sido como haya sido la persona, se produce un cambio y ese cambio se nota y se ve. Ayúdenos al Señor. Entonces, por la palabra de Dios podemos ver las promesas en el capítulo 32 que pone Dios esa cláusula, como diríamos, una condición, hasta que haya un cambio en su corazón y en mi corazón. Mis hermanos, si no hay un cambio verdadero, nos vamos a quedar afuera de la puerta. Si hay un cambio verdadero, no, porque Dios nos dirá, entra, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre nuestras vidas y Cristo gobierne nuestras vidas. Solamente entonces Dios va a abrir un camino donde nosotros vamos a poder ver clarito y transitar para llegar a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Aquí podemos ver un desierto entre rocas, donde se ve un camino por ahí entre medio de las rocas, de las dificultades, para salir del desierto. Bendito sea nuestro Dios. Amén. El Señor nos bendiga. En realidad, mis hermanos, maravilloso introducirse en la palabra de nuestro Padre. Sí, Señor. Maravilloso. Se necesita tiempo. Usted disfruta y cruza distancias sumergido en estas aguas profundas de la palabra de Dios. Así es que el Señor nos bendiga. Necesitamos un toque del Espíritu Santo de Dios. Si no hay paz, necesitamos de Dios. Si el matrimonio está en peligro, también necesitamos de ese toque de Dios. Amén. Si en cualquier área de todo lo que nosotros vivimos, en el matrimonio, en los hijos, si está muriendo la relación, deja que el Espíritu Santo te toque. Aún en nuestra vida de oración, porque hay áreas en nuestras vidas que necesitamos un cambio, pero tenemos que ser autocríticos. Tenemos nosotros que hacernos un autoexamen, mis hermanos, porque de lo contrario vamos a seguir en esa misma vida. No, es que yo no entiendo así, pastora, ¿sabe? Si Dios también conoce mi vida, ¿no? Si en mi casa, o no sé, cualquier cosa, y ponemos nosotros nuestras razones, tal cual como lo hizo Jacob. Dios dijo, dice la palabra de Dios, pero dice, en el otro versículo dice, pero yo dije, o sea, Dios le dijo una cosa a Jacob, y Jacob dijo, pero yo dije que igual la bendición la puedo tener de parte de Dios. Yo dije, pero Dios me había dicho. Yo hice caso omiso a lo que Dios me dijo y yo hice lo que yo pensé que era bien. Si pensamos así, estamos mal. Entonces, Dios nos ayude para hacer lo que Dios dice, hasta que en nosotros no sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, morará la justicia, la paz, la tranquilidad, habrá reposo, habrá gozo, habrá felicidad en la vida del cristiano, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Dice el Salmo 92 que el justo florecerá como la palmera,
crecerá como el cedro en el Líbano y seremos, como le dijera yo, ya no nos van a ver como nos veían. Nos van a ver de otra manera, porque el cambio que se va a producir va a ser grande en nosotros. Así es que agradecido de Dios por esta hermosa palabra que nos ha entregado en este día. Quise resumirlo lo más que pude, porque es extenso y hermoso, pero siempre andamos contra el tiempo. Sí, Señor. Lo importante es que nosotros sí hemos tenido sequedades espirituales. El que da el agua viva está aquí. Amén. Aquí, Amén. para saciar nuestra sed, para derramar su espíritu y podamos tener vida. Así es que yo le invito que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos dé de su gracia. Vamos a orar al Señor para que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones y podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir en el momento oportuno. Démosle gracias al Señor. Padre mío de los cielos, cuántas gracias te damos en esta hora de la tarde, porque tu palabra, Señor, es como un río, Dios, donde podemos sumergirnos y atravesar distancias y sentir ese refrigerio, oh Padre, que puede, Señor, darnos alivio a nuestros pesares, a nuestras cargas, a las enfermedades, Dios del cielo, y a tantas cosas que suceden en nuestras vidas como hijos suyos, Padre. Amado Dios del cielo, perdónanos si nos hemos descuidado y han venido, Señor, esa aridez ha llegado a nuestras vidas. Dios bendito, pero tú nos das, Señor, en esta hora de la tarde, la solución, que esa sal que pidió el profeta, amado Dios, para ponerla en una vasija nueva, pudiera ser una agua que llevara sanidad a esa ciudad. Padre mío, así tú nos has enseñado en esta mañana, parte de esta tarde, amado Dios, que somos la sal de la tierra. Amado Padre, que mi vasija, que el corazón de cada uno de nosotros tiene que ser renovado. Señor, si se ha puesto viejo, si se ha trizado, si se ha quebrajado, Padre mío, Dios del cielo, que podamos transformarlo a través de tu palabra en una vasija nueva, donde tu Espíritu Santo, Señor, pueda morar y se pueda manifestar y pueda hacer cambios en nuestras vidas, Dios del cielo, para poder llevar, Señor, un refrigerio a las almas que no te conocen, para llevar tu palabra, Dios del cielo, donde quiera que tú nos envíes. Nos has preparado en este día, Señor, para dejar, Señor, la infertilidad de lado y poder ser productivos, Padre mío, para tu gloria y para tu honra, porque son perlas, Señor, para nuestra corona, aquellas almas, Señor, que lleguen al arrepentimiento a través, mi amado Dios, de poder extender nosotros el reino de Dios y su justicia. Padre mío, en esta hora yo te pido, confirma, Señor, esta enseñanza para tu gloria, para tu honra, eterno Dios, y ayúdame a mí para ponerla por obra en mi diario vivir. Bendice este pueblo, Padre amado, cada uno de mis hermanos que ha podido estar participando de este estudio, de esta palabra, amado Dios. Cada uno, Señor, amén, podamos retirarnos bendecidos, sí, para tu gloria y para tu honra, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, amén, nuestro bendito Salvador.
Amén. Le damos la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su enseñanza en cada corazón. Amén. Bueno, los aviso. Gracias, Padre. Vamos a cambiar un poco el desfile que íbamos a hacer. Lo íbamos a hacer en la plaza, lo vamos a hacer en el puente de la Alameda. Ahí está más ancho y más cerca. Ya en el puente de la Alameda va a ser, y va a ser con puntos de prédica. Ya vamos Amén, a aprovechar Padre. bien de predicar la palabra del Señor. Gracias, Tenemos Señor. tratado por ahí, vamos a hacer un trabajo bueno ya, y después vamos a llegar un poco antes de las 5 acá para dar un refrigerio también. Habrán unos queques por ahí están preparados y unas bebidas ya, y después a las 5 de la tarde el servicio. Con las visitas van a llegar antes de las 3, ya van a estar ahí en un bus, vienen ya para el desfile que vamos a hacer, y después a las 5 de la tarde estamos en el servicio acá en la fiesta espiritual. Ya, ahora vamos a pasar todo a los comedores. No, si no pedimos bendición, ya para los Facebook, ya para los hermanos. Bueno, los que son de acá de Constitución le invitamos para esta tarde, ya a las 5 de la tarde, a un servicio maravilloso que vamos a tener, y les deseamos que tengan muy buena tarde de la mano del Señor.